Estás escuchando Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Soy Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania. En estos episodios estoy compartiendo conversaciones con personas que durante mi tiempo en Alemania me ayudaron a encontrar respuestas cuando más las necesitaba. De hecho, la canción que abre este episodio está interpretada por 3 mujeres que conocí en Tübingen. Una de ellas es Sharon, con quien converso en este episodio. Me suelo referir a ella como mi mentora durante gran parte de mi tiempo como estudiante en Tübingen. La llamo mentora, pero creo que su papel en mi vida difícilmente se puede captar con una sola palabra. Sharon fue también familia, amiga y refugio. Las conversaciones con ella fueron sobre todo abrigo. Sharon me habló de ancestralidad cuando no podía entenderlo más que como concepto teórico. Ella me enseñó a ver mi rostro, mis rasgos, mi piel, mi cuerpo e incluso mi historia como mapas vivos de resistencia y memoria. En febrero de 2022 publiqué un poema en mi Instagram personal donde hablaba de eso. Encontrarás el enlace a ese poema y a todo lo que hagamos referencia en este episodio, como siempre, en las notas. Sharon, junto con lecturas, vivencias y procesos personales, me ayudaron a entender por qué los charangos, las quenas y las canciones en quichua me hacían llorar sin razón aparente. Este episodio se grabó en diciembre por videollamada. La parte de Sharon está genial, que es lo que importa, y me disculpo por la calidad de sonido de mis intervenciones, ya que se grabaron en una habitación con eco. Sharon, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Ni de aquí ni de allí. Estoy grabando una serie de episodios en los que hablo con mujeres que me ayudaron muchísimo y me inspiraron muchísimo en mi tiempo en Alemania y con las que no he hablado antes, porque algunas sí que salen en el podcast, pero otras indirectamente no han salido a pesar de que estuvieron muy presentes durante mis años de crecimiento y de desarrollo en Alemania. Tú fuiste una persona súper importante para mí, tanto a nivel personal como profesional, y quería compartir tu historia también en este podcast, porque desde el principio, de la forma en la que nos conocimos, en la que nuestra relación empezó, también fue muy conectada con el podcast, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de ti, de cómo llegué a ti. Si te sientes animada, tú puedes también contar cómo llegaste tú a mí y luego empezaremos a tratar algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes dentro de lo que es tu historia migratoria y que puede ser inspiradora para otras personas como lo fue para mí. En un mercado de Navidad de Tübingen del 2018 me encontré un puestito donde vendían chocolates ecuatorianos. Y yo no sabía que Ecuador producía chocolates. Iba con un compañero de clase que era ecuatoriano y me dijo, mira, estos son los chocolates de Ecuador. Y nos acercamos al puestito. Y ahí estaba Raquel. Claro, este compañero ecuatoriano tenía facciones europeas porque tenía antepasados alemanes. Entonces él pasaba como un alemán más. Y en cambio yo no. Y claro, Raquel me vio a mí y todo el rato me hablaba a mí enseguida de, ay, ¿qué haces aquí en Tübingen y tal y cual? Y me dijo que le gustaría volver a verme y me dio un folleto del EPIS en esa época y el correo y me dijo, escribe a este correo en esta web, busca la información que necesitas, preséntate y únete a uno de los proyectos, seguro que nos volvemos a ver. Yo creo que esperé un par de meses para escribir la carta de presentación y tal, porque creo que me acaba de sacar el B1 de alemán y todavía me sentía insegura y entonces me llamaste creo que a principios de verano o me escribiste, es que no me acuerdo cómo fue eso. La primera vez que nos vimos fue en una cafetería de Tübingen, que está cerca de la estación, me acuerdo, que tú llegabas con tu bici y para mí fue como, mírala, con esa bici tan grande. Y nos sentamos a hablar en la cafetería y creo que hablamos sobre todo del podcast precisamente, pero me acuerdo sobre todo de cómo me planteaste el proyecto y el liderazgo. Y entonces las cosas que yo vi en ti en ese momento, me acuerdo que te las dije. Sé que lo escribí en un diario, no he sido capaz de encontrar en cuál, pero escribí en un diario ese encuentro, lo que sentí, lo que vi en ese encuentro. Y tú me dijiste, todo lo que ves en mí ya está en ti.
Y claro, para mí eso fue, nunca nadie me lo había dicho, no me había dicho nunca nada parecido y desde entonces eso empezó a abrir una nueva etapa dentro de mi tiempo en Alemania y de mi crecimiento personal y espiritual allí. Así que ahora te doy la palabra a ti. Bueno, allinch'isi imanallaqqa sankichej, Saroncabero sutini, Bolivia mantakani. Mana runa simi quechua allin parlayta yachanichu. Chantari sumaq runa simi colonialta parlani. Hinasina castellanuta, inglesta, portuguesta, alimentapis raiku. El idioma que acabo de hablar es el idioma quechua. Dije, pues, buenas noches o cómo te sientes. Mi nombre es Saron Cabero, vengo de Bolivia. No, lamentablemente no domino mi lengua materna o mi lengua indígena. Estoy aprendiendo. En lo contrario, pues domino los idiomas coloniales como el castellano, el inglés, el portugués y el alemán. Y me encanta decir, me encanta presentarme siempre que vengo de dos familias indígenas, los quechuas por el lado de mi madre y los aymaras por el lado de mi padre, donde digo dos energías indígenas se unieron y de ese encuentro pues nací. Y me he siempre identificado, ¿no? Con esta unión, con este tejer de las culturas, el tejer de las comunidades, el tejer de los saberes. Y estando aquí en Alemania, también he puesto en práctica, aprovechando y reconociendo cuál es el don, el talento con lo que he venido a este mundo, así como todos venimos con talentos y dones. Y tengo una utopía, ¿no? Mi utopía es de poder estar en una sociedad donde cada individuo sea consciente de sus dones y talentos, que los puedan fortalecer y los pongan al servicio de los demás. Y con esta utopía, pues ya vivo desde hace más o menos 10 años. Algo que recuerdo que mi mamá siempre me decía era, Saron, identifica cuál es tu talento, identifica qué es lo que te gusta. Y siempre me preguntaba, a ver, ¿por cómo voy a saber? Quiero saber cuál es mi talento, cuál es mi don. Y ella siempre me decía, identifica, identifica. Y yo me enojaba, ¿no? Pero con el tiempo he identificado que no es difícil de encontrarlo, aunque muchos crecen y de adultos identifican qué talentos y dones tienen, otros mueren sin saberlo. Y me dedico a esto, a poder motivar a las personas a poder encontrar estos dones y talentos. Y es más, siento que he desarrollado en el último tiempo el potencial de poder identificar dones y talentos natos de otras personas. Y utilizo esta herramienta pues para ponerlo en práctica en todos los lugares que me generan ingresos. Y es ahí donde tú compartes, ¿no? Como nos hemos conocido, sí. Recuerdo 7 años estuve coordinando un programa de intercambio virtual y en este programa virtual mi responsabilidad era buscar personas y formarlas para que puedan compartir sus conocimientos de su cultura con otros jóvenes aquí en Alemania. Todos los que querían ser parte, sí, se contactaban conmigo y es así como tú has llegado y te has contactado, has mandado tu biografía. Mejor dicho, yo siempre he preguntado, no he preguntado, sino simplemente les he invitado a que me manden 3 cosas, que puedan escribir algo cortito, el por qué quieren ser parte del programa. El segundo es qué talentos y dones piensas que tienes y cómo los compartes con otras personas. Y el tercero es, bueno, que cuentes un poco de tu biografía. La hoja de vida nunca ha sido para mí tan importante, sino lo que uno y cómo uno se presenta. Entonces, lo que a mí me llamó la atención un montón fue el link que pusiste en tu carta y que era el link que llevaba directamente al podcast, ni de aquí ni de allí. A mí el título ya me llamó la atención y luego le di un clic, empecé a escuchar, wow, me fascinó. Yo dije, necesitamos esto, necesitamos esta perspectiva que pueda salir al aire, pueda salir aquella voz, este tipo de mensaje. Porque conversando contigo, decíamos, son ustedes una generación que no han buscado migrar, que han ido porque tenían que ir. Entonces, hasta hoy en día no se habla mucho de esto también. ¿Qué pasa con las emociones de estos, si vienen niños, cuando son jóvenes y adultos? ¿No? Ese desarrollo no se habla. Y sin embargo, es algo que pienso que en los últimos años ha estado entrando también bastante en la ciencia, está siendo un motivo también de investigación. Y yo diría que
varios episodios que tú has compartido son de gran aporte a la historia en ese sentido, de poder hablar yo desde mi experiencia, sin hacer análisis a qué nos lleva esta emoción, sino simplemente compartir. Y con lo que dices, ¿no? Nos encontramos en la cafetería. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Es muy bonito escuchar que a veces me asocian, ¿no? Con la bicicleta. Llegó Lazaro con su bicicleta. Tengo una historia muy bonita también de otra persona que me escribió también con mi bicicleta. Y bueno, en otro momento lo compartiré, pero de todas maneras, me fascina que hayan asociaciones de cosas que a uno le gusta hacer. Y con respecto a la bicicleta, pues sí, diría, son 3 cosas que a mí me encantan en la vida, ¿no? Desde hace 15 años practico 3 cositas, que es el deporte, una buena alimentación y pensamientos positivos. Son las 3 cositas que me acompañan porque tengo, un objetivo y desde mi perspectiva, desde mis deseos, me encantaría vivir como mínimo 150 años. Y para lograr esto, pues, practico estas 3 cosas: un buen deporte, buena alimentación y teniendo pensamientos positivos, que esto lo filtro a la mayoría de las decisiones que voy a tomar. Siempre me pregunto, ¿esto lo que voy a hacer me va a permitir seguir practicando el deporte? ¿Me va a permitir y tener mis tiempos para una buena alimentación? Y a través de esto voy a seguir teniendo pensamientos positivos. Y si la respuesta es sí a cada uno de estos, pues vamos. Has hablado por encima de toda la trayectoria que has tenido en Alemania, pero tú eres una persona que también migró a Alemania joven y también desde el lugar de enunciación del que le diste importancia, del que yo hablaba, bueno, del que hablo todavía como hija de migrantes, tú eras muy joven cuando llegaste a Alemania y sigues siendo joven, pero en esa época eras mucho más joven y tuviste una trayectoria muy diferente a la mía, pero al mismo tiempo siento que en muchos momentos importantes en los que yo he necesitado algún referente o algún consejo, tú podías empatizar conmigo porque estuviste viviendo unos años muy importantes de desarrollo en ese mismo país y la forma en la que has sobrellevado cuestiones como el idioma, tu desarrollo como mujer, la maternidad también, son temas que no te definen, pero que creo que son muy interesantes y que aportan a personas como yo muchísimo. Tuve una entrevista hace un par de meses en las que me preguntaron cómo solucioné el tema de la identidad como hija de migrantes, ¿no? Pero es que yo hasta que no te conocí a ti y conocí a Raquel, se me removió todo el mundo, o sea, se me removió muchas cosas. Y, por ejemplo, me ha encantado que te hayas vuelto a presentar en quechua, que lo he escuchado muchas veces, esta presentación en Tübingen, pero sí, me gustaría saber eso. Llegaste a Alemania, ¿en qué edad? Como que hables un poco de esos años y de esa conexión con tus raíces aymaras y quechuas, porque al fin y al cabo, como has dicho, es una lengua que lamentablemente no dominas porque no has crecido con ella a ese punto de internalizarla. Bueno, vamos a empezar por el idioma. No lo hablo por la simple razón que he crecido en la ciudad. Mi niñez lo he pasado en el campo. Sin embargo, cuando ya tocaba ir a la escuela, pues mi mamá y mi papá nos llevaron a la ciudad porque yo vivía en el campo con mi tía. Muchos que viven en Latinoamérica van a comprender, con las generaciones antiguitas diría, ¿no? Que las familias siempre están rodeadas de tíos, tías, primos, ¿no? Y mi tía, que en ese entonces ya tenía la capacidad de poder enseñar, leer, escribir y cosas básicas, se fue al campo para poder compartir estos conocimientos. O sea, era profesora en el campo y como yo tenía un apego especial a ella, pues me fui con ella. Así que viví como 3, 4 años estuve en el campo y luego ya cuando me tocó entrar a la escuela, me tuve que regresar a la ciudad. En la ciudad, en esa época, era prohibido hablar el quechua, prohibido hablar el aymara, por lo menos donde vivíamos, hablábamos quechua. La única forma de poder escuchar esto era, mi mamá tenía sus negocios y ahí también venían personas a ayudarles del campo que no hablaban castellano
Y mi mamá siempre les decía que ellos nos hablen a nosotros. Sin embargo, no pasábamos mucho tiempo con ellas. Y es ahí donde yo un poco, sí entiendo, podría decirte un 40%, pero el hablar no lo tengo practicado. Y algo que a mí me ha ayudado un montón es lo que mi mamá siempre nos decía, la importancia de mantener las raíces, la importancia de conocer la historia, prácticas, ¿no? Entonces, cuando vine a Alemania, no vine prácticamente porque tenía que o porque quería, ¿no? Bueno, en realidad tampoco vine obligada, sino yo tenía un sueño. Mi sueño más grande de mi adolescencia fue estar donde mi tía, porque mi tía me educó, me crió, y cuando ella conoció a su esposo, se vino para Alemania, y era como para mí, como que perdí a la persona, en alemán se dice Bezugsperson, a mi persona de conexión. Aunque yo tenía a mi mamá, yo a mi tía la sentía siempre como una mamá también, ¿no? Yo podría decir, tengo a mi mamá biológica, con la que me llevo muy bien, somos nosotras, yo diría, amigas con mi mamá. Puedo hablar con ella de todo, ¿no? Y tengo a mi tía, que también sí la he considerado como mi mamá. Hemos tenido nosotros más un vínculo emocional. Con ella es más emocional, con mi mamá biológica es más racional. Y al final, cuando yo me di cuenta, porque hasta los 9 años yo no podía identificar cuál era mi mamá. Para mí eran las dos. Cuando supe que mi mamá biológica es mi mamá y mi tía, yo estaba tan feliz porque decía, oye, yo tengo, para mí, ¿no? Tengo dos mamás. Y ahí eso es lo que ya va marcando en mi vida, tener estos dos polos de mujeres bien fuertes, ¿ya? Y cuando decido venir para Alemania, dije, me voy para Alemania, pero para estar con mi tía nuevamente. Y a medida que iban pasando los años, decía, ay, es que solamente para estar con ella no es lo suficiente. Entonces voy a ir y mi otro objetivo va a ser aprender el idioma. Entonces esos dos objetivos tenía, venir a Alemania, a estar con mi tía y aprender el idioma. Pienso que por el carácter que tengo, siempre he apuntado a sea más de lo que me he propuesto. No conformarme con alcanzar el 100%, sino ir al 110% o 120%. Y al cabo de un año no me sentía con la capacidad de poder hablar bien el idioma. Entonces dije, no, un año más, y un año más, y un año más. Y ya, mira, ya llevo 20 años aquí. Mi foco era el idioma. Y ahora, con lo que tú dices, el hecho de acompañar, que te has sentido escuchada, sentida, pues claro, cualquier persona que haya vivido en otra cultura, pero digo que haya vivido en otra cultura, no que haya viajado por otras culturas, porque no es lo mismo viajar por otras culturas y vivir en una cultura. A mí realmente me causa gracia cuando muchos científicos se van por, yo qué sé, un año, 2 años a un país a investigar hacer sus investigaciones. Luego vuelven expertos en Ecuador, expertos en todo un país, cuando han estado focusados en 2, 3 años en un área, ¿no? Y no, realmente entender una cultura, conocer a una cultura es meterse, vivir con la cultura, aprender el idioma, entender. A mí me ha costado 6, 7 años poder comprender y disfrutar de esta cultura, pero más antes no, porque no dominaba el idioma. Te podría contar los choques culturales que he tenido, ¿no? Y sobre todo también, ahora me río y cómo yo pensaba, cómo yo definía ciertas situaciones sin conocer, sin entender la cultura. Y no te miento, yo me río un montón porque una anécdota, por ejemplo, hay palabras que son parecidas, pero tienen un significado distinto, ¿no? En castellano, cuando hablamos discutir, ¿no? Están discutiendo, ya piensas, se están dando duro. Recuerdo cuando estaba con una de mis primeras parejas, a él le gustaba discutir en alemán, ¿no? Y él decía, sobre ese tema podemos discutir. Y yo lo miraba y le decía, no, no, yo no quiero discutir contigo. Y a veces me enojaba y me iba. Y él no podía entender. Y luego hablábamos de otro tema que a mí me encantaba y me decía, oh, ese tema es muy bueno, de eso también podemos discutir. Y yo estaba tan molesta con él que incluso decidí dejarlo, ¿no? Porque decía, es que todo el tiempo este quiere pelear conmigo, quiere discutir conmigo. Sin embargo, la palabra discutir en alemán significa entrar en una, ¿cómo te puedo explicar? Tú discutes de un tema cuando tú tienes una idea del tema y la otra persona también. Y cuando ambos tienen idea, se discute de un tema, presentan sus ideas y todo, pero ambos tienen una idea del tema. Y si una de las personas no tiene idea,
Eso significa que solo puede haber un intercambio, una conversación, pero no una discusión. Y pasaron unos años hasta que yo tomé unos cursos de oratoria y de argumentar y discutir. Y ahí entendí qué significaba el verbo discutir y me he dado cuenta, a mí me encanta discutir. Hoy en día yo también digo, ¿no? De eso podemos discutir. Pero antes para mí era el término discutir como pelear y siempre me escapaba. Entonces ahí digo, es donde yo me mato de risa y digo, wow, es que no entendía y las cosas que me las he perdido. Y bueno, el idioma juega un rol muy importante, yo diría, en todas las culturas. Cuando empecé a entender mejor, a expresarme mejor, empecé a degustar de esta cultura, empecé a comprender, yo podría decir incluso que hay ciertas cosas que hago, no porque quiera hacerlo, es que es parte de la cultura, ¿no? Es parte de cómo lo hablas, de cómo lo entiendes. También hay cosas bien chistosas en este idioma. Y a mí me encanta utilizar el sarcasmo, la ironía, es muy interesante. Lo disfrutas, nuevamente lo digo, cuando vives con la cultura y aprendes también el idioma. Y es muy diferente aprender el idioma en el lugar que solamente ir a la escuela y aprender las cosas básicas. Sí, hablaste también sobre la maternidad. Sí, yo tengo felizmente una niña que prácticamente ha sido mi espejo y sobre todo yo diría mi maestra, ¿no? Mi maestra de vida, pues con ella he aprendido a conocerme más. Yo diría, tener o no tener hijos no es bueno ni malo. Algo que yo he aprendido es que prácticamente nosotros decidimos en qué cuerpo vamos a venir a este mundo. Decidimos también qué padres vamos a tener. Entonces, a raíz de ahí, pues también vamos a llevar una trayectoria donde vamos a tener la oportunidad de poder crecer. Recuerdo que una vez le dije eso a mi hija, porque ella siempre me decía: "Ay, ¿para qué me tienes? O tú me has tenido y ahora tú te tienes que hacer cargo de mí", ¿no? Es que una edad donde, le echamos la culpa a los padres. Yo también lo reconozco, una temporada igual, lo culpable de todo era mi madre, porque decidió tenerme, ¿no? Hasta que, bueno, uno empieza a sanar esas heridas. La madre, tu relación con la madre representa cómo te va a ir en el amor, cómo te va a ir en las relaciones afectuosas. Tu relación con tu papá determina cómo te va a ir en las finanzas, cómo te va a ir con el trato con autoridades también. Entonces es muy importante sanar nuestra relación con papá y con mamá. No digo que hay que ser los mejores amigos, pero eso sí, perdonar, que es lo más importante. Yo a través de mi hija también he aprendido a perdonar, he aprendido a, sí, a sanar muchas cosas. Y esto, pues, llegando al punto que dijiste, que tú te has sentido acogida, o sea, me alegra escuchar esto. Am, es algo que se me da, es un, te podría decir, es un don que tengo nato y sobre todo podría decir, al fin y al cabo, yo he dado y sigo dando lo que he recibido y lo que recibo, utilizando siempre la metáfora de mi mamá, que siempre me decía, somos como un vaso con agua y mientras vamos llenando el vaso, y si no damos nada, el vaso cuando está lleno, ¿no? Si no damos nada, si el vaso se queda así, en algún momento empieza a podrirse. Y cuando damos un poco, vaciamos el vaso, pues entra agua fresca. Y si constantemente está entrando agua fresca, es que se va renovando, ¿no? Y de esa forma también lo considero mi vida. Mientras más voy recibiendo y también voy dando, es parte de nuestros principios del AINI, de dar y de recibir. Me parece súper llamativo dentro de lo que es tu forma de liderar. Tienes un liderazgo que se lee en los libros, de levantar a otros, de dar a otros, y es algo que vi contigo también. A lo largo de mi tiempo en uno de los proyectos en los que liderabas, tú buscabas levantar a otras mujeres migrantes y quizás no con esa perspectiva tan de género de que tienen que ser mujeres, pero sí buscabas un empoderamiento en la comunidad migrante y en las vidas que
llegaban a cruzarse contigo de una manera u otra. Entonces mi pregunta va orientada a esta forma de liderazgo que has ejercido. ¿Cuán influenciada está por estos conceptos indígenas de liderazgo? También si tú te imaginabas así de pequeña, si de alguna forma es un liderazgo que tú tuviste en tu infancia, con tu madre, con tu tía. Bueno, sí, yo vengo de un matriarcado, podría decir, ¿no? Mi mamá era y sigue siendo sindicalista, y ella me solía llevar de pequeñita a las reuniones de las mujeres, porque eran del sindicato del mercado que vendían y ella las organizaba y capturaba las necesidades de las mujeres y ella presentaba, ¿no? Como me llevaba muy seguido, yo recuerdo que yo me dormía y me parecía tan aburrida estas cosas. Sin embargo, con el tiempo empecé a tener más curiosidad, empecé a entender las problemáticas y mi mamá siempre usaba un cuadernito donde se anotaba, ¿no? Y claro, los niños no aprenden por lo que escuchan, aprenden por lo que miran. Entonces yo cuando la miraba a mi mamá, decía, ay mamá, yo también quiero tener un cuaderno. Quizás habré tenido unos, yo qué sé, 7, 8 años. Y ella me dio un cuaderno. Yo también no hacía notas como ella, pero hacía garabatos. Y un día mi mamá me dijo, oye, mi amor, por favor, ayúdame. Dice, quiero que me ayudes a tomar notas. Ya, ya, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y me dice, van a hablar diferentes mujeres. Y como yo las conocía todas de nombre, me dice, la primera que habla, tú notas número 1 y su nombre. Y quizás una o dos palabras que escuches. No tienes que escribir oraciones, una o dos palabras que te llamen la atención. Ahora la otra, pones número 2 y lo mismo, su nombre y ya. Y yo diría que eso me ayudó un montón, porque mi mamá tenía también la capacidad de poder reunir todas las necesidades de las mujeres y hacer una sola idea donde estaban las ideas de las demás personas. Y eso es lo que a mí me ha ayudado un montón. Cuando he venido a Alemania, un liderazgo ya estaba ahí. Sin embargo, no buscaba yo liderazgo. Siempre he sentido que me han abierto las puertas y que me han invitado a ser parte del liderazgo. Cuando tú mencionas el hecho de buscar a mujeres, a un tipo de mujeres específicas, sí, sí, es verdad. Hay que tener objetivos bien marcados. Cuando tenemos objetivos marcados, podemos medir, entonces podemos saber si hay cambios o no hay cambios. Entonces, para mí, mi objetivo era, por ejemplo, para el 2021 y 22, mi objetivo fue empoderar a 6 mujeres. 6 mujeres que puedan llegar al liderazgo. Cuando yo empecé el 2014, el 2015 me ofrecieron el puesto de coordinadora. Sí, desde el 2015 hasta el 2020 más o menos. Estuve haciendo mi recorrido. Para el 21 y 22 me propuse, quiero 6 mujeres que estén en el liderazgo. Porque cuando yo empecé no conocía a nadie. Y si habían, eran hombres, pero mujeres no. Y por eso era mi objetivo. Ahora, ¿cómo puedes esperar a que haya un puesto de liderazgo de mujeres? Pues abriendo el espacio, porque los lugares no están, por lo menos en esta cultura, o el último que va a entrar a un liderazgo va a ser elegido, va a ser un migrante. Porque aquí lo primero que se hace es dar puestos de trabajo o posiciones de liderazgo a los propios alemanes. En primer lugar, a los hombres. Y si sobra, entrarán las mujeres. Y si no hay, pues buscarán en Europa. Y si en Europa no hay, recién se abrirán las puertas para Latinoamérica o para los países del sur. Entonces yo he aprovechado el espacio que también me han brindado. Tuve ese mi objetivo y puse los nombres, porque me di cuenta quiénes de ellas eran potenciales a ser líderes. Y no te miento, ahorita son de mi lista, han llegado a ser 15 personas con las cuales hemos empezado. Obviamente, mentiría si yo digo, por mí llegaron a ser líderes. No, yo he abierto el espacio, he acompañado y después han continuado. Han continuado porque todos tienen potenciales, ¿no? Todos estamos a un llamado. Algo que a mí me ha impactado un montón y es algo que también he dicho, esto se va a lograr. El desafío más grande de mujeres muy empoderadas en su país cuando salen, emigran y están en un país que no dominan el idioma, el desafío más grande es el hecho de no hablar el idioma y uno piensa y cree que porque uno no habla no va a poder compartir conocimiento, no va a poder tener una posición de liderazgo. Y recuerdo a una colombiana muy, muy dura, ¿no? Que
fue también líder en su país. Aquí tenía un nivel de A2, A1, A2, y yo vi el potencial en ella y le dije, mira, te puedo hacer un proyecto, tienes que hablar en castellano, pero muy, muy lento para chicos, explicándoles estos temas. Lo que me encantaba era escucharlas y juntas desarrollar conceptos pedagógicos muy sencillos para que puedan aplicarlos en los colegios. Y ella me decía, pero Saro, no me van a entender. Y dije, claro que te van a entender. Tú tienes más que ofrecer que una profesora que haya estudiado 10 años español y que nunca haya vivido en la cultura. Y ahorita esta hermosa mujer está coordinando un programa. ¿Cómo se llama en castellano? Es el Future Fashion, la moda Sostenible, ¿no? sostenible, sí. Y recuerdo que cuando ella se presentó también con dudas. Recuerdo que me preguntó también, oye, tengo mi entrevista. Y yo le dije, preséntate tal como eres. Escríbete lo que vas a decir. Aunque sea, ve, haz tu entrevista y lee, ¿no? Pero antes prepárate. Lo lees y después bien personas que también hablaban en español. Y le dije, pues después si quieres hablar, hablas en castellano, ¿no? Muchos estuvieron sorprendidos porque la aceptaron. Para mí lo más importante siempre es preséntate tal como eres, pero siempre prepárate, siéntete, prepárate todo el tiempo, porque las oportunidades cuando llegan, llegan al momento menos pensado. Y si tú estás preparada, identificas la oportunidad y ¡pum!, lo tomas. Pero si la oportunidad llega y tú no estás preparada, ni te das cuenta que estuvo ahí. Así que la preparación es muy importante. Ay, eso me ha encantado. Bueno, ahora para como ir redondeando el cierre y conectando también con el principio del episodio, nos hablaste sobre el desarrollo que estás teniendo ahora a nivel profesional, estás enfocada en el emprendimiento, estás en un lugar diferente en el que nos conocimos, en el que nos despedimos también. Para acabar, me gustaría que hables de tus siguientes pasos, pero también de cómo has llegado a este lugar. Cuando preparábamos el episodio, había algo que me gustaría que desarrolles, porque creo que va también conectado con el interés del podcast, que es ser feliz donde estás, ¿no? Y de si te sientes de aquí o de allí. ¿Cómo te sientes con esa pregunta ahora? Y porque te llamó el podcast la atención por ese nombre, ¿cómo te definirías dentro de... No tienes por qué definirte, pero cómo te entiendes, cómo te narras a ti misma ahora, en el momento vital en el que estás? Ser feliz donde estás, la verdad es que esa es la magia de poder entender que si tú eres feliz donde estás y con lo que tienes, vas a poder ser feliz donde te vayas y con lo que tengas. Eso no hay que olvidarlo, nunca jamás. Y no hay que reprocharlo si es que supuestamente tengo poco, ya sea dinero, tiempo, amigos. Aprender a ser feliz con lo que uno tiene y donde uno está es lo mejor. No importa si vas a estar 3 días, un mes, un año. Esa es la magia, porque en el momento en que aceptas tu realidad, todo cambia. ¿Por qué? Porque lo que no aceptamos es la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, no queda otra más que, no estoy hablando de resignar, ¿no? Aceptar es realmente estar de acuerdo con lo que está pasando. Yo he pasado, sí, por diferentes fases. En la fase ahorita que me encuentro, estoy pariendo ahorita, ¿no? Digo, estoy pariendo, no en el sentido metafórico, diría. Estoy dando a luz un bebé, que esta es una empresa que acabamos de fundar. La empresa se llama Complete Sorglos, ¿no? Se llama Sin Preocupaciones, totalmente sin preocupaciones, así se llama. Y ahí ofrecemos servicios de acompañamientos a personas adultas, también a familias que por motivos de trabajo no pueden realizar todas las tareas del hogar o atender a los hijos o a las mascotas. Entonces nosotros ofrecemos, damos el servicio, van personas a la casa de ellos y les apoyan. Después hay otra área también, tiene 3 áreas esta empresa. Uno sería el servicio, otro sería también otro servicio, pero tecnológico, creando páginas web, apoyando en ventas o en todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Si alguien tiene problemas con, no puedo, no sé cómo elegir una computadora o colocar los paquetes, pues ahí estamos para a su servicio, ayudarles para que estén sin problemas, sin preocupaciones. Y el tercer área es de coaching.
este acompañamiento, donde acompañamos en 3 áreas, que sería también la alimentación, el deporte y los pensamientos positivos. Cómo reducir las dificultades y desafíos de cuando eres migrante y estás en otra cultura. Te acompañamos sabiendo cómo acortar el camino, ¿no? Y por otro lado, también eso sería para los migrantes, pero también para los propios alemanes, que muchos no saben, no conocen todavía o no identifican qué dones y talentos tienen. Tenemos programas específicos donde acompañamos a las personas a poder identificar sus dones y talentos o su ikigai, que también es mencionado, es muy chulo esto, poder entender. Estamos ahí con la empresa. Eso es uno. Y lo otro, pues sigo con Cuestiona, acompañando, siendo parte de esta universidad consciente, que ahora pues estoy acompañando en el asesoramiento. Las personas quieren hacer alguna formación en esta universidad consciente, pues se contactan conmigo, les explico un poco en qué consiste, pero antes vemos si sus principios y valores que tienen están alineados también con los principios y valores de la empresa, y también en qué necesidad se encuentran ahora, ¿no? Vamos viendo esos parámetros y de acuerdo a eso vamos seleccionando qué área, qué estudio le puede venir bien en ese momento. Y todo esto, mira, Michelle, todo lo que estoy haciendo ahora que me está generando ingresos, en un momento era mi hobby. En un momento era algo que lo hacía ad honoris, sin generar ingresos. El programa que también, que donde estuve coordinando 7 años, igual, lo empecé haciendo por amor a nuestras culturas. Eso es lo que yo diría a tu pregunta, cómo me siento, ¿no? Con las cosas que estoy haciendo. Bueno, cómo me narro. O sea, Sharon es la que siempre se está moviendo. Todo lo que mira es como que es oro para mí. No solamente las cosas, sino también las personas. Y me voy reinventando. Y no soy la misma Michelle de hace 2, 3 años. No, hay ciertas cosas que en mí misma, en mi carácter, se han ido transformando. Y eso es lo bonito de mientras más vas avanzando, vas conociendo a otro tipo de personas y es brutal, ¿no? Antes que yo tanto no tenía una mentalidad bien pobre con respecto a las finanzas. Me he ido trabajando también en esta área, ¿no? Y digo, wow, cuando te trabajas empiezas a conocer gente abundante, gente, y tú misma empiezas a ser abundante. Y sí, en ese recorrido voy, en esas áreas de la vida, mi conexión conmigo misma, con los demás, con la naturaleza, veo que va mejorando. Esto del título, ni de aquí ni de allí, a mí me llamó la atención más que todo porque este es es del título de una canción, ¿no? De Cabral. Y el punto es que cuando yo leí eso, lo primero que se me vino a la mente fue esa canción. Y luego lo empecé a escuchar cuando lo leí, pues varias veces. Entonces, esto a mí me motivó y me sigue motivando. Y al final, si vamos a definirnos, soy de aquí y soy de allá, o no soy ni de aquí ni de allá, pues soy de donde estoy, podría decirlo yo. Pienso que es mejor, porque en el momento en que nosotros nos ponemos que es una grense, un Un límite, límite, mm, que como soy de una este frontera, ¿no? territorio, una frontera, ¿no? Una barreras, yo soy de aquí o yo soy de allá, entonces nos limitamos a nosotros mismos. Y es muy importante ver siempre las cosas como, wow, para mí no hay barreras, no hay límites. Y como tú te ves, también vas a ver a las otras personas. Y volvemos, ¿no? Al momento cuando nos conocimos, cuando te dije, ¿no? Si todo lo que tú miras en mí ya está en ti. Nosotros somos simplemente espejos. Todas las cosas que tú vas a apreciar y reconocer, incluso en esta conversación que estamos teniendo, la persona que lo escuche y resuene con muchas cosas o no resuene, eso nada tiene que ver conmigo. Eso nada tiene que ver con el podcast. Eso tiene que ver con uno mismo, porque las palabras, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, cuando viene una emoción, nada tiene que ver con la persona o con las cosas que estamos viendo, sino esa emoción ya estaba en nosotros. Lo único que en el exterior ocurre es que ocurre algo y a raíz de eso tu emoción se mueve. Que las emociones no vienen de algún lugar, ya estaba en ti. Es por eso cuando nos pasa eso, eso es mágico. Y es ahí donde nos toca preguntarnos, no a la pregunta ¿por qué me pasa esto? Sino siempre la pregunta ¿para qué me pasa eso? Porque a la pregunta ¿por qué me pasa esto? La respuesta siempre va a ser del victimismo. Pero si nos preguntamos ¿para qué me pasa esto? ¿No? ¿O qué puedo aprender de esto? Es más que todo una reflexión
la respuesta que va a venir. Entonces, sí, yo podría decir, siéntete de todo lado. Es lo que representa también mi nombre, ¿no? Es Saron. Tiene dos significados. Es el nombre de una flor que crece en el desierto y el otro es el nombre de un desierto donde crece una de las flores más bonitas. Los dos significados tienen que ver con flor y desierto. Y mi hermano una vez me mandó un video de esta flor que está en el desierto. Es bien fascinante porque las semillitas se mueven con el viento y llegan a lugares donde hay humedad y esas semillitas absorben la humedad y empiezan a florecer. Y están ahí adornando el desierto, no por mucho tiempo. Adornan, luego por el sol radiante, otra vez se seca y con el viento sigue yendo, sigue yendo. Entonces, esta flor de sarón no tiene raíces en el suelo o en algún lado. Las raíces lo lleva en sí mismo. Y para mí esto es una metáfora muy bonita que me encantaría que todos puedan ser sarón, que sus raíces los lleven en sí mismos, donde estés y cuando estés. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento y fuego mi espíritu. Con esta frase tan poderosa de Saron, llevar nuestras raíces en nosotras mismas, cerramos este episodio. Te dejo en las notas el enlace a uno de los proyectos de Saron en Instagram por si quieres seguir conociendo su trabajo. También encontrarás ahí la entrevista que me hicieron las chicas de Migrantes Anónimas, un podcast maravilloso con el que compartí una conversación muy honesta sobre lo que implica migrar en la infancia. Esa charla fue un punto de inflexión para mí. Me ayudó a ver con más claridad cómo quería seguir caminando con Ni de aquí ni de allí después de 9 años. De hecho, este episodio con Saron, el anterior con Sofía y algunos de los que están por venir, nacieron a partir de lo que se removió en mí durante aquella conversación. Recuerda seguirnos en Instagram, ni de aquí ni de allí, y si escuchas este episodio en Spotify, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Si te interesa llevar esta conversación más allá, colaborar, proponer un tema o simplemente compartir ideas, estaré encantada de seguir tejiendo espacios donde reflexionar juntas, porque creo profundamente en el poder de las conversaciones para tender puentes entre culturas, generaciones y experiencias. Todos los enlaces están como siempre en las notas del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto.